Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, porque hoy tenemos un notición de esos que hacen temblar las revistas del corazón y que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Así es. Regreso con ustedes para traerles todo el salseo, todos los detalles jugosos que sabemos que les encantan. Hoy no vamos a hablar de cualquier cosa, no. Hoy vamos a desmenuzar, a analizar, a diseccionar esa reconciliación que nadie se esperaba, esa bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo turco, la reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. Los rumores, las indirectas, las sospechas, todo, absolutamente todo, ha explotado en una confirmación que nos ha dejado a todos patidifusos. Y claro, como ustedes saben que aquí en este canal no nos guardamos nada, hoy les voy a contar todos los secretos, todos los detalles, todos los entresijos de este culebrón de la vida real que parece sacado de una novela. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Y si aún no forman parte de nuestra comunidad de chismosos, los invito a que le den al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Comencemos. Bien, empecemos por el principio, como en los buenos cuentos. ¿Recuerdan cómo terminaron Hande y Kerem? La ruptura, esa ruptura que nos dejó a todos con el corazón roto y un vacío existencial. Porque vamos a admitirlo, esta pareja nos había robado el corazón a todos. Su química en la pantalla, su conexión en las entrevistas, su complicidad en las redes sociales, todo, absolutamente todo, apuntaba a que lo suyo era amor verdadero, amor de esos que duran para siempre. Pero la realidad a veces es cruel, y como en toda telenovela que se precie, el drama no tardó en llegar. Rumores de distanciamiento, de celos, de desacuerdos profesionales, todo fue como una bomba de relojería que terminó estallando en pedazos y dejando a la pareja por caminos separados. Y claro, como era de esperar, la prensa, los fans, todos empezamos a especular. ¿Qué había pasado realmente? ¿Fue culpa de él? ¿Fue culpa de ella? ¿Fue culpa de la presión mediática? Las teorías eran de lo más variopintas, pero lo cierto es que la pareja se disolvió y nos dejó un sabor amargo en la boca. Pero como en toda buena historia, siempre hay esperanza, siempre hay un rayito de luz al final del túnel. Y justo cuando pensábamos que ya no había vuelta atrás, que la historia de amor entre Hande y Kerem había llegado a su fin, ¡boom! Saltó la liebre. Empezaron a circular rumores, primero muy tímidos, como susurros entre los pasillos de las productoras, pero poco a poco, los rumores fueron creciendo, tomando más fuerza, hasta convertirse en un auténtico huracán. Se decía que se habían visto, que habían cenado juntos, que habían compartido mensajes misteriosos en redes sociales, que la cosa estaba más caliente que el Sáhara en verano. Y claro, nosotros, los chismosos empedernidos, empezamos a atar cabos, a buscar pistas, a analizar cada foto, cada comentario, cada me gusta, como si fuera la clave para descifrar el código Da Vinci. Y no nos equivocábamos, mis queridos detectives del corazón. Los rumores eran ciertos, la reconciliación era un hecho. Lo que parecía imposible, lo que muchos creían impensable, se había materializado. Hande y Kerem de nuevo juntos, pero esta vez con una segunda oportunidad para escribir una nueva página en su historia de amor. Ahora bien, ¿cómo ha sucedido todo esto? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué los ha llevado a dejar atrás las diferencias y a darse una nueva oportunidad? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, porque vamos a analizar los motivos, las circunstancias y las señales que nos han llevado a esta reconciliación de ensueño. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el tiempo cura todas las heridas. Quizás la distancia, la separación, les haya permitido reflexionar, analizar la situación con perspectiva y darse cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier diferencia, que cualquier malentendido. A veces necesitamos alejarnos para valorar lo que tenemos y darnos cuenta de lo que realmente importa. Y parece que Hande y Kerem han aprovechado esta lección de la vida para volver más fuertes y más unidos. En segundo lugar, no podemos descartar el factor madurez. Ambos han crecido profesionalmente y personalmente desde su ruptura. Han aprendido de sus errores, han superado obstáculos y han evolucionado como individuos. Esta madurez les ha permitido abordar sus diferencias de una manera más calmada, más racional y más constructiva. Ya no son esos jóvenes enamorados que se dejaban llevar por la pasión y la impulsividad, ahora son dos adultos que saben lo que quieren y que están dispuestos a luchar por ello.
Y por último, pero no menos importante, hay que mencionar el innegable vínculo que los une. Esa química, esa conexión que pudimos ver en la pantalla y que también se podía respirar fuera de ella, esa magia especial que solo algunas parejas tienen. A veces el amor es así de caprichoso, une a dos personas de una manera tan profunda que es casi imposible romper ese lazo. Y aunque lo intenten, aunque se alejen, aunque se distancien, ese sentimiento siempre estará ahí, latente, esperando el momento adecuado para volver a florecer. Y parece que ese momento ha llegado para Hande y Kerem. Ahora bien, ¿cómo han reaccionado las revistas del corazón ante esta bomba? Pues como era de esperar, en shock. Los titulares son de infarto, las portadas son dignas de coleccionista y los análisis son de lo más variados. Algunos se muestran escépticos, otros celebran la reconciliación como si fuera el final feliz de una telenovela, y otros simplemente se limitan a informar, aunque se les note esa sonrisa cómplice entre líneas. Lo que está claro es que esta noticia ha revolucionado el mundo del corazón y ha reactivado el debate sobre el amor, las segundas oportunidades y las reconciliaciones inesperadas. Y como en todo culebrón que se precie, los detalles son fundamentales. ¿Cómo se produjo el acercamiento? ¿Quién dio el primer paso? ¿Cómo se vivió el reencuentro? Bueno, aquí la información es un poco más difusa, porque los protagonistas han sido muy discretos, muy reservados a la hora de compartir los detalles de su reconciliación. Pero gracias a nuestras fuentes de confianza, a nuestros informantes de primera mano y a nuestra labor de investigación exhaustiva, hemos podido reconstruir algunos de los momentos clave que han llevado a esta reconciliación tan esperada. Se dice que todo comenzó con un encuentro casual, una coincidencia inesperada en un evento social. La sorpresa, la incomodidad, pero también esa chispa que nunca se había apagado, hizo que ambos se dieran cuenta de que tenían que hablar, de que tenían que aclarar las cosas, de que tenían que darse una nueva oportunidad. Los mensajes de texto, las llamadas telefónicas, las citas secretas, todo fue sucediendo poco a poco, en la más estricta intimidad, lejos de los focos y de las miradas indiscretas. Y así, entre conversaciones sinceras, risas cómplices y miradas que lo decían todo, el amor volvió a surgir, más fuerte que nunca. Pero como en toda historia de amor que se precie, siempre hay obstáculos, siempre hay dificultades. Y en el caso de Hande y Kerem, no iba a ser diferente. La presión mediática, las críticas de algunos fans, los celos de algunos ex, todo podía ser un obstáculo en este nuevo camino que habían decidido emprender. Pero parece que ambos están decididos a luchar por su amor, a proteger su relación y a no permitir que nada ni nadie se interponga en su camino. Y eso, mis queridos chismosos, es lo que realmente importa. Además, otro punto crucial en toda esta historia es el papel de las redes sociales. ¿Cómo han manejado Hande y Kerem esta reconciliación en el mundo virtual? ¿Han sido discretos? ¿Han compartido alguna indirecta? Pues bien, aquí la cosa también es interesante. Ambos han sido muy cautelosos a la hora de compartir detalles de su reconciliación en sus perfiles de redes sociales. No han publicado fotos juntos, no han intercambiado comentarios públicos, no han dado ningún tipo de declaración que confirme su relación. Pero como buenos usuarios de las redes, han dejado algunas pistas, algunas señales que nos han permitido intuir que algo estaba pasando. Me gusta a fotos del otro, comentarios en publicaciones de amigos en común, publicaciones con mensajes crípticos que daban a entender que estaban juntos, todo ha sido como un juego de pistas que hemos tenido que descifrar. Y gracias a nuestra perspicacia, a nuestra capacidad de análisis y a nuestra pasión por el chisme, hemos sido capaces de unir las piezas del puzzle y llegar a la conclusión de que sí, efectivamente, la reconciliación es un hecho. Y ahora, la pregunta del millón, ¿cómo será esta nueva etapa en la relación de Hande y Kerem? ¿Será todo color de rosa o habrá nuevos obstáculos que superar? Bueno, la respuesta a esta pregunta solo el tiempo la dará. Pero lo que está claro es que ambos han aprendido de sus errores, que han madurado como personas y que están dispuestos a luchar por su amor. Y eso, mis queridos chismosos, es un gran paso hacia el final feliz que todos esperamos. Lo importante ahora es que ambos se centren en ellos, que disfruten de esta segunda oportunidad y que no permitan que la presión mediática, las críticas o los celos afecten a su relación. El amor, al final, siempre encuentra el camino. Y como era de esperar, el anuncio de la reconciliación ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Desde los fans más incondicionales, que han celebrado la noticia como si fuera un regalo de Navidad adelantado, hasta los más escépticos, que no terminan de creerse la reconciliación y que temen que la historia se repita.
También están aquellos que se alegran por él. A pareja pero que se muestran cautos y aquellos que directamente no se alegran en absoluto y prefieren verlos separados. Las opiniones son de lo más variadas y demuestran una vez más que las relaciones personales siempre son un tema muy controvertido que despierta pasiones de todo tipo. Pero más allá de las opiniones, de los comentarios y de las especulaciones, lo importante es que Ande y Kerem estén felices, que disfruten de esta segunda oportunidad y que construyan una relación sólida, basada en el respeto, en la confianza y en el amor. Porque al final eso es lo que realmente importa, que sean felices juntos y que dejen atrás los errores del pasado. Y como fans incondicionales que somos, les deseamos lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Y bueno, mis queridos chismosos, después de este exhaustivo análisis, de este repaso a los detalles más jugosos y de este debate sobre el amor y las segundas oportunidades, ha llegado el momento de ir terminando con nuestro programa de hoy. Espero que hayan disfrutado de la información, del salseo y del chismorreo. La verdad es que esta historia de Ande y Kerem nos ha dejado a todos con la boca abierta y con la emoción a flor de piel. Una reconciliación que parecía imposible, pero que nos demuestra una vez más que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino. En resumen, hoy hemos hablado de la inesperada reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una noticia que ha sacudido el mundo del corazón y que ha dejado a las revistas en shock. Hemos analizado los motivos que han llevado a esta reconciliación, las señales que nos han permitido intuirla y el impacto que ha tenido en las redes sociales. Hemos debatido sobre el amor, las segundas oportunidades y las relaciones personales y, sobre todo, hemos disfrutado de un buen rato de chismorreo, que es lo que más nos gusta. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en este recorrido por el mundo del espectáculo turco. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Su apoyo, sus comentarios y su fidelidad son mi mayor motivación para seguir trayéndoles las últimas noticias y los mejores chismes. Así que no se olviden de dejarme sus opiniones en la cajita de comentarios. ¿Qué les ha parecido esta reconciliación? ¿Creen que tendrán un final feliz? ¿Tienen alguna teoría sobre cómo sucedió todo? Quiero leerlos a todos. Y para finalizar, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con todos sus amigos chismosos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas y formen parte de nuestra comunidad de chismosos. Les prometo que les seguiré trayendo los mejores chismes, los análisis más detallados y las últimas noticias del mundo del corazón. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Los quiero.